¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rogelio Laguna y en esta ocasión, bueno, nos tenemos que comunicar a distancia. Este es el curso de Filosofía de la Educación, es un curso que está planeado para 4 sesiones y bueno, esta sería la primera sesión que tendríamos al respecto. En realidad lo que vamos a hacer en esta primera sesión es únicamente, bueno, explicar un poco de qué trata nuestro curso, explicar cuál va a ser la dinámica, la evaluación y otras cuestiones que a ustedes les pudiera funcionar, les pudiera más bien parecer interesante para nuestro curso. Les vuelvo a repetir mi nombre, soy Rogelio Laguna, soy maestro en filosofía por la UNAM y bueno, filosofía de la educación, aunque no es específicamente mi tema principal de investigación, es uno de los temas que desde hace algunos años me ha venido preocupando mucho, en especial en relación con otra materia que también he tenido a mi cargo, que es la materia de epistemología. Antes de empezar, les voy a decir mis datos de contacto de manera que ustedes puedan estar en comunicación conmigo. En primer lugar, mi correo electrónico es filosofomago@gmail.com, todo junto y en minúsculas, filosofomago@gmail.com. Y también podemos estar en comunicación a través de la página de Facebook Los incendios no tienen dueño. Vuelvo a repetir el nombre de la página, Los incendios no tienen dueño. En esta página, además de que voy a estar pegando cosas que pueden resultarles interesantes, me pueden enviar mensajes directos y también a veces es un poco más sencillo responder. Y generalmente ya todo el mundo trae el Facebook abierto y a la mano, más fácil que el correo electrónico. Eh, una vez dicho mis datos de contacto, vuelvo a repetir, vamos a tener 4 sesiones durante este curso y el libro que vamos a tomar como eje de reflexión es el libro de Fernando Savater, El valor de educar, que es un libro que se puede descargar gratuitamente de internet. Entonces, bueno, una de las primeras tareas será justamente esta, bajar de internet su texto y llevarlo impreso para la siguiente sesión, que esperemos que ya podamos reunirnos en persona y conocernos. El valor de educar de Fernando Savater, lo buscan en internet, lo descargan, lo imprimen y lo van a traer todos la próxima clase. ¿Cuál va a ser la dinámica de nuestra clase? Bueno, pues vamos a ir leyendo algunos pasajes de este texto y los vamos a ir comentando. Es decir, el curso no está pensado para que sea un curso de historia de la filosofía de la educación, que sería una de las rutas posibles que podríamos tener, sino más bien que pueda traer a nosotros una serie de preguntas, discusiones que la filosofía plantea al respecto de la educación. La filosofía durante toda su historia se ha preguntado por el fenómeno educativo, quiénes participan dentro de él, cuál es la finalidad, para qué, quién debería y quién no debería, todos debemos ser educados o no todos debemos ser educados, tiene o no tiene que ver con una postura política, con la creación del Estado, con la cuestión religiosa. La filosofía se ha preguntado durante muchos años sobre estos temas, por decir algunos autores, Platón en la República, bueno, ya se planteaba cómo tendría que ser la educación para poder crear la ciudad, para poder construir una ciudadanía que tuviera ciertos valores y ciertas responsabilidades. Se preguntaba también Platón si mujeres y hombres tenían que ser educados de la misma manera o no, si los hijos tenían que ser o no educados por sus padres o tenían que ser los especialistas los que lo educaran, pero entonces cuál es el papel de los padres dentro de la educación y quiénes tendrían que ser esos especialistas que guían a los jóvenes. Bueno, eso es un ejemplo de Platón. Aristóteles en su retórica, por ejemplo, ya presenta cómo tendrían que educarse a las personas en las diferentes etapas de la vida. Es claro para Aristóteles que a los jóvenes o a los adultos mayores o a las personas, digamos, maduras, pero ni jóvenes ni adultas mayores, ni en la vejez, es claro que a todos ellos se les tiene que educar de manera distinta porque sus necesidades y sus características físicas, psicológicas, emocionales son radicalmente otras, por llegar a Aristóteles. Podemos ir avanzando a lo largo de la historia, ¿no? En donde la educación a veces se fue un problema que se tenía que resolver, a veces simplemente se llevó a cabo por usos y costumbres, pero donde volvemos a ver de nuevo la pregunta por la educación
seguramente es a finales de la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Los grandes descubrimientos, los nuevos estados que se van formando en Europa, los inventos tecnológicos como la imprenta, que hacen que a la gente le puedan llegar los libros y los manuales, ¿no? La consolidación de la Iglesia como institución cultural tan fuertemente afianzada en la sociedad y que genera también un movimiento educativo. Todo esto va a generar que en el Renacimiento y finales de la Edad Media se vuelva a preguntar todo el mundo cómo es que se tiene que educar, a quién hay que educar. Es que algunas clases sociales no tienen que ser educadas o todas tienen que ser educadas. Y cuando hablamos de educar, ¿qué significará educar? Y a lo mejor en algunas épocas educar tiene que ver muy poco con lo que nosotros creemos que es educar. Para nosotros educar comenzará con saber leer y escribir y contar. Para otras épocas a lo mejor educar significa saber los protocolos de ciertas jerarquías sociales, saber utilizar cierto tipo de herramientas, saber cómo se tienen que sembrar ciertas plantas, saber cómo se tiene que disponer de ciertos elementos de la comunidad como el agua o el fuego, etcétera, los residuos, todo esto tendría que ver con otro tipo de educación. Ahora bien, como vuelvo a repetir, aunque hay una dimensión histórica de cómo la filosofía se ha preguntado por los problemas de la educación o de la educación como un fenómeno sobre el que hay que reflexionar, nuestro curso no será un curso de historia de las ideas de la educación, porque eso me parece que ustedes lo podrán tener más de la mano en otros cursos como la historia general de la educación, tanto en México como a nivel universal. No, nuestro curso más bien tiene que ver con saber qué clase de preguntas vamos a formular al fenómeno educativo. ¿Para qué educar? ¿Quién debe educar? ¿A quiénes se debe educar? ¿No? Tal vez, aunque algunos filósofos de educación dirán que esa es una pregunta que más tiene que ver con la pedagogía, a lo mejor la filosofía también tiene que preguntarse cómo va a educar, ¿no? Y si cómo tendrá o no que depender de otros factores, por ejemplo, en nuestro mundo contemporáneo, como sería la tecnología, ¿no? También, claro, la filosofía se preguntará cuál es la relación de la educación con el poder, si la educación se trata únicamente de la configuración de un fenómeno político, de un tipo de ciudadano, o si más bien tendríamos que crear un ciudadano que pudiera ser independiente de cualquier régimen político y entonces en ese sentido poder criticarlo y poder construirlo de otra manera. Lo mismo pasaría en el fenómeno religioso. ¿No? La educación apuntala a un fenómeno religioso, más bien tiene que ser capaz de poderse deslindar de él. Bueno, cada pensador en cada momento, en cada época, tendrá una pregunta para una respuesta a estas preguntas que estamos de alguna manera planteando. Justo por eso vamos a revisar el texto de Fernando Savater. El texto de Fernando Savater pone sobre la mesa el fenómeno educativo en una época en el cual parece que ya hay demasiadas ideas y demasiadas prejuicios, no en el sentido negativo necesariamente, sino en el sentido de ideas que ya no se vuelven a revisar de cómo tendría que ser la educación. A todos nosotros nos dicen que la escuela tiene un papel, la familia tiene un papel, la tecnología tiene un papel fundamental, que ciertas lenguas se tienen que enseñar por encima de otras, etcétera. Vivimos en un mundo en el cual ya se tiene muy claro cuál tiene que ser las directrices que deben seguir los fenómenos educativos. Fernando Savater, sin embargo, se pregunta si estos directrices, si estos prejuicios, si estos condicionantes que a cada uno de nosotros nos parecen ya naturales, porque la publicidad educativa, las instituciones, el imaginario ya está construido alrededor de esto, él se pregunta si eso es lo que realmente tendríamos que adoptar o si tendríamos que ir hacia otro rumbo. En otras palabras, nosotros vamos a recurrir a ese texto de Savater porque no vamos a quedarnos por ahora en la discusión histórica de cómo la filosofía ha pensado la historia de la educación, sino que nos interesa saber cómo pensar ese fenómeno ahora. Y eso es lo que me parece que hace Fernando Savater en este libro, El valor de educar, de traer el fenómeno educativo a las preguntas que podríamos hacerle de manera contemporánea. ¿Por qué? Pues porque estamos en la época, en el siglo XXI, estamos en un fenómeno de globalización, estamos en un fenómeno de uso de las tecnologías, de las TICs, de las llamadas TICs, y tendríamos que ser capaces
de generar toda una serie de preguntas y de situaciones que podríamos, para poder hacer un balance crítico de todo lo que nos han dicho que tendría que ser la educación, pero que no necesariamente tendría que ser así. También lo que hace Sabater es mostrar que asociado a este modelo educativo, como algunos lo han llamado, a las teorías de la educación contemporáneas, van asociado una serie de valores que no necesariamente son explícitos, que nosotros tendríamos que preguntarnos si realmente son los que convienen para nuestra realidad mexicana en el siglo XXI, en el sur de la ciudad, en el norte de la ciudad, en tales o cuales lugares, o si más bien tendrían que ser otros valores, por ejemplo, la cuestión de la libertad, ¿no? Sabater se pregunta si esta educación realmente está fomentando la libertad de las personas o si más bien está construida para constreñir su libertad. Bueno, esto ya tendremos y espero que tengamos oportunidad de discutirlo con mayor profundidad en vivo. De esta manera, el libro de Sabater nos va a ir generando ciertas preguntas, nos va a ir enseñando de qué manera la filosofía se puede plantear preguntas radicales sobre el fenómeno educativo, es decir, no nos interesa por ahora entender qué es la reforma educativa, no nos interesa en este momento saber si es mejor o no usar las computadoras en términos meramente técnicos. Lo que nos interesa es si esto corresponde a la idea de ser humano que nosotros queremos generar, construir, entender dentro de nuestro mundo. Es decir, en este tenor la filosofía plantea preguntas radicales, preguntas que salen del statu quo, que no son consideradas por simplemente decir que algo es mejor o que no es mejor, sino que se plantea las cuestiones de manera más abierta y dice, ¿de verdad el Estado es el que tiene que educar? ¿De verdad es la familia la que tiene que educar? ¿De verdad la educación tendría que ser marcada por el campo laboral o la educación tendría que ser otra cosa? Todas estas cuestiones las vamos a ir revisando en el texto de Fernando Sabater a lo largo de nuestras sesiones. Para decirles un poco el índice, y déjenme aquí consultarlo rápidamente, bueno, hay un capítulo que dedica a Sabater a preguntarse qué es el aprendizaje humano, ¿no? Y creo que es algo que todos nos tendríamos que preguntar los que nos dedicamos al ámbito educativo. ¿Qué significa el aprendizaje humano? Y claro, yo he escuchado miles de definiciones. Por ejemplo, en el propio IMPO los alumnos me han respondido cosas como educar es saber hacer. Bueno, sí, pero se nos ocurre que hay muchas cosas que no tienen un sentido práctico y que sin embargo podrían ser fundamentales que se aprendan o muy bellas que se aprendan. A lo mejor no tiene ningún sentido aprender a diferenciar las pinturas del Renacimiento italiano de las pinturas del Renacimiento nórdico, ¿no? Pero eso puede hacer muy feliz a una persona en su vida privada. A lo mejor no es que lo vaya a hacer, no va a ir al museo, no va a dedicarse a eso, pero tiene un saber que le hace sentir bien y que lo hace encontrar belleza en su vida. A lo mejor no tiene ningún sentido, no lo sé, los dinosaurios, ¿no? Saber diferenciar los tipos de dinosaurios. No me voy a dedicar a un museo, no voy a ser especialista en los dinosaurios y sin embargo es algo que me puede llenar y que me puede hacer sentir bien y que puede hacer que mi vida sea mucho más plena y así como eso muchas otras cuestiones. Por lo tanto habrá que repensar de nuevo qué significa el aprendizaje humano, qué significa el fenómeno del aprendizaje, cómo lo debemos entender y qué preguntas tendremos que hacerle a este aprendizaje. Para las políticas educativas más recientes, claro que aprender es saber hacer y saber obedecer órdenes y saber estar dentro del mundo globalizado para después formar parte del mundo laboral. Pero tal vez la educación quiera ir mucho más allá de eso. Tal vez la educación quiere ser mucho más que simplemente hacer que la gente se inserte en un ámbito laboral. También quiere la plenitud de la vida, también quiere la felicidad, también quiere que la gente encuentre el sentido de su existencia, que es algo que saber hacer algo en la computadora o saber hacer algo en otro ámbito, pues no nos los va a poder llenar simplemente porque sí. Se va a preguntar Sabater también cuáles son los contenidos de la enseñanza.
¿no? ¿Por qué ciertos contenidos sí y por qué ciertos contenidos no? ¿No? Y ahí es donde vemos, donde vamos a observar que la educación no necesariamente es inocente, que la educación trae los dados cargados y entonces a veces responde a intereses ajenos al propio fenómeno educativo. Y a lo largo de la historia, la educación ha apuntalado la religión, ha apuntalado los estados y ha apuntalado la historia nacional. En el caso de México sabemos muy bien que la educación ha servido para la consolidación del Estado mexicano. Ahora, ¿qué tanto esto respondió a las necesidades reales de la gente y qué tanto esto solo era la creación de un imaginario de sumisión o de, o de falsa unidad nacional? Eso habría también que discutirlo. Mi maestra de la primaria me decía siempre que la historia de nuestro país era la historia más bonita de todos los países del mundo. Bueno, resulta que cuando uno se pone a estudiar, uno se da cuenta que por más que te quieran convencer de que esta es la historia más bonita, pues hay otros países que tienen historias asombrosas y que también tendríamos que conocer, aprender que la historia de México es la más bonita, pues solo nos está dando de alguna manera una noción falsa de nosotros mismos. Entonces hay que tener cuidado de cuáles son los contenidos de la enseñanza, ¿no? Porque además, sobre todo en el aprendizaje histórico, generalmente en las escuelas, a través de la educación, en los contenidos, nos quieren decir quiénes son los héroes y quiénes son los villanos de la historia. Y bueno, esto tendría que ser mucho más complejo que simplemente entender la historia en una cuestión de buenos y malos, ¿no? Los fenómenos son mucho más complejos, pero a veces desde los propios contenidos no nos enseñan a saber cómo poder acercarnos de manera más eficiente y más crítica a estas cuestiones. Como si bastara leer y escribir de manera básica, inglés, computación, y es todo lo que hay que saber, pero faltarían muchos otros saberes en nuestra vida. Bueno, también se pregunta Sabater sobre la familia. ¿Cuál es el papel de la familia ahora en la educación? En una época que hay redes sociales, en una época que hay computadoras, en una época donde la escuela escolarizada o la educación escolarizada o institucionalizada, formal, tiene tanto peso, ¿cuál sería ahora el papel de la familia? ¿No? Y también habría que preguntárnoslo al respecto. Porque de otra manera, también en nuestra época un poco se ha quedado la idea de que es la escuela la responsable última de la educación de los alumnos y sin embargo también habrá que ver que ellos están dentro de un entorno social y qué significa esto y cuáles son los límites. Ha habido casos en Monterrey, por ejemplo, en el norte de nuestro país, donde las asociaciones de padres de familia se juntan para criticar la presencia, por decir algo, de la educación sexual en los textos, en los libros de texto. Ahora, la pregunta es, ¿quién debe decidir lo que hay en los libros de texto? ¿Unos expertos gubernamentales que están en el centro del país, lejos de las comunidades, o las propias comunidades son las que tienen que decidir esto? En ambos casos, los prejuicios se nos pueden colar en ambos lugares. Y en ambos casos se nos pueden ocurrir miles de ejemplos en los cuales no convenga que el Estado haga los libros de texto y otros donde no conviene que la comunidad haga los libros de texto, por no hablar ya de editoriales privadas que los hagan, ¿no? Todo esto está englobado en esta pregunta, o lo pongo a partir de esta pregunta, de cuál es el papel de la familia en la educación. Y vuelvo a repetir, hay grandes filósofos de la historia que advertían ya del peligro de que fueran las familias las que educaran a sus hijos, porque no necesariamente las familias saben cómo educar y no necesariamente los padres de familia son los expertos que tendrían que educar a sus hijos. Y sin embargo, la pregunta es ¿qué significa educar? Por otro lado, el siguiente capítulo que va a revisar Sabater tiene que ver con la libertad, ¿no? Y que desde la ilustración en el siglo XVII-XVIII ha sido el gran fin de la libertad. A veces se nos ha olvidado que ese era el fin de la libertad, que el fin de la educación. El fin de la educación no era saber usar la computadora y saber inglés y trabajar en una multinacional. No, el fin de la educación era saber ejercer la libertad y comprender al ser humano en una antropología filosófica como el único ser que puede ejercer la libertad y prepararnos para esto. Ahora habrá que preguntarnos si nuestras instituciones educativas realmente nos están educando para la libertad y para asumir nuestra libertad, o si en cambio
nos están distrayendo y evitando que nos demos cuenta de que esa libertad existe y que podemos ejercerla. Bueno, será un capítulo más. Se pregunta después Sabater, ¿qué papel tienen las humanidades en la educación? Esta es una pregunta fundamental, sobre todo en las cuestiones de los modelos contemporáneos, donde los contenidos que más se han visto afectados son las humanidades. Las humanidades parece que sobran, parece que no tienen un fin práctico, parece que son difíciles, parece que no nos van a ayudar a conseguir un mejor puesto y por lo tanto mejor hay que preferir inglés, computación, matemáticas y otras habilidades antes que, por ejemplo, estudiar historia o estudiar filosofía o estudiar literatura o estudiar etimologías o estudiar el mundo antiguo, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es si puede haber humanidad sin humanidades. Y si no sería justamente las humanidades lo que le da sentido a la vida humana. Y si no hemos dejado fuera esos contenidos, favoreciendo otro tipo de modelo en el cual, sin embargo, no estamos construyendo lo más fundamental del ser humano, que es su libertad y la conciencia de esa libertad, que es su dignidad. Entonces, me parece muy válida esta pregunta de Sabater. ¿Se puede una humanidad sin humanidades? Vamos a ver. Y por último se pregunta Sabater si educar es universalizar o cómo tendría que ser la educación. La educación se está jugando siempre en esta relación comunidad-sociedad, en esta relación familia-sociedad, individuo-sociedad, país-mundo, ciudad-estado, ¿no? Es decir, siempre se está transitando entre lo local y lo universal y también tendríamos que preguntarnos ahí quién tiene que decidir qué es la educación. Un modelo local en el cual las propias personas locales, los habitantes locales decidan qué es lo mejor para sus programas de estudio, o bien tiene que ser alguien que está lejos, ajeno, posiblemente libre también de prejuicios locales, el que tiene que decidir qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, no hay una respuesta fácil, ni hay una manera sencilla de saber cómo se tienen que lograr estos equilibrios, por más que nuestros planes de estudio parezcan ya definir o suponer que ese equilibrio ya se dio, pero no necesariamente se ha dado y no necesariamente nos hemos preguntado de dónde provienen los contenidos que estamos nosotros revisando. Finalmente, bueno, pues hace un epílogo Fernando Sabater y hace una lista de los pensadores que se han enfrentado al fenómeno educativo. Bueno, vamos a dejar la tarea. Me parece que lo que hemos dicho ahora es suficiente para poder iniciar nuestro curso ya la siguiente clase. Les voy a pedir a todos que por favor lleven impreso su texto de Fernando Sabater, además de un resumen con sus propias palabras de la página 5 a la página 26 del documento que es el libro de Fernando Sabater. Obviamente me estoy refiriendo a las páginas del libro. O sea, ustedes vayan revisando la numeración de las páginas del libro y son las que tienen que ver de la página 5 a la página 26. Les voy a pedir que lo lean muy atentamente y después hagan un resumen con sus propias palabras. No me interesa que me vuelvan a repetir lo que Sabater nos está diciendo, sino que cada uno de ustedes sepa ya qué es lo que tiene que hacer. Y con eso, bueno, pues empezaríamos la próxima clase discutiendo sobre estas cuestiones, cuáles son los contenidos, qué es el fenómeno del aprendizaje, y a partir de ahí, bueno, conocer todas las dudas, conocer todos los planteamientos que ustedes tendrían. Finalmente, ¿cómo se va a evaluar la materia? Bueno, pues el examen es el 100% de la calificación. Es un examen que no es de memoria, es un examen que es de reflexión, donde yo quiero ver que ustedes son, bueno, que han aprendido, que han sabido cómo preguntar ciertas cuestiones al fenómeno educativo, que se dan cuenta de cuáles son las problemáticas, las vamos a ir señalando todo el tiempo a lo largo de nuestras sesiones. En este examen se podrá sacar su libro impreso, no hay problema en ese sentido,
porque no se trata de un examen de memorización, sino que se trata de un examen de reflexión. Y lo que quiero ver es que ustedes reflexionen sobre el fenómeno que estamos diciendo, que es el fenómeno educativo, y que ustedes sean capaces de plantear preguntas interesantes, preguntas críticas, preguntas amplias a este fenómeno al cual ustedes seguramente ya se han acercado desde muchas otras vías. A este 100%, bueno, agregaremos un punto por las tareas, los que vayan haciendo sus tareas, y también habrá un punto de participación. Entonces, bueno, que son extra, digámoslo así, pero sobre la base de un 100% de su examen, que vuelvo a repetir, no es un examen de memorización, sino un examen donde ustedes puedan plantear estas preguntas. Bueno, pues agradezco a todos su atención, espero que todos pues estén en condiciones de poder iniciar la siguiente clase con nuestro curso, y me dará mucho gusto poder discutir estos temas con todos ustedes, todos y todas ustedes. Bueno, pues hasta el siguiente.